Saludos cordiales, gracia y paz para todos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús, el Mesías. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, verdad eterna. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8:32. También podemos leer el verso 36 que dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tema: los dos príncipes y el desolador de Daniel 9:24 al 27. Refutación al falso maestro Tito Martínez. Bueno, es un honor y un privilegio grande que el Señor me concede nuevamente de estar acá y poderles traer a ustedes, amados amigos y hermanos que integran este canal, un saludo muy especial para todos ustedes, y en esta ocasión les traigo un nuevo análisis bíblico. Reitero, el título del tema es Los dos príncipes y el desolador de Daniel 9:24 al 27, refutación al falso maestro Tito Martínez. Aquí en este análisis bíblico voy a refutar algunos argumentos que este falsario enseña en una de sus 21 tesis que él tiene. Si alguien pues quiere echar un vistazo allí, pero la verdad es que no les recomiendo, ya que tiene demasiadas herejías, ¿sí? Lamentablemente son muy pocas las verdades que se pueden rescatar de lo que enseña este falso maestro, pero su sitio web es las 21 tesis de Tito.com, así se llama el sitio web de este personaje español llamado Tito Martínez. Bien, entonces voy a dar lectura aquí a lo que es la introducción, y a la vez también pues vamos a analizar todo lo que es acerca de las 70 semanas de Daniel, porque eso es lo que está ahí demarcado dentro de lo que vamos a leer, y a refutar algunos puntos que este hombre dice que lo cual pues realmente son puntos extra bíblicos, digámoslo de esa manera. No tiene un sustento bíblico y está descontextualizado totalmente, aunque en otros puntos es asertivo, ¿sí? Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que muchas veces algunos piensan que muchas veces una persona todo lo que dice es verdad, pero en eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado y pedirle al Señor que nos ayude, porque podemos en cualquier momento estar cayendo en un problema de mala interpretación o de mala exégesis, y estaremos desenfocando totalmente lo que dice la Escritura, y hay que prestar mucha atención a eso. Entonces eso es lo que está pasando pues actualmente en la mayoría de maestros y eruditos bíblicos, pues descontextualizan las Escrituras y las acomodan pues de acuerdo a lo que ellos creen que debe decir, y esto no es lo correcto. Entonces vamos a dar inicio acá, sin más preámbulos, a lo que es la introducción referente al tema, ¿sí? Dice: en este nuevo análisis bíblico voy a refutar el argumento del falso maestro Tito Martínez cuando él dice que Daniel capítulo 9, verso 24 al 27 solo habla de un solo príncipe, refiriéndose únicamente al Mesías y no de otro más. Pero este es un argumento erróneo, ya que claramente Daniel capítulo 9 del verso 24 en adelante, al terminar, nos habla claramente de un segundo príncipe que no es el mismo Mesías, y también nos habla de un desolador. Aquí dentro de esta profecía que se demarcan las 70 semanas de Daniel, nos habla de tres personajes que vendrían desde el punto de vista que se le dio la profecía a Daniel, y por ende aún falta por venir el último personaje, que es el desolador, el cual es el mismo anticristo o el hombre de pecado, el cual es mencionado por el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses,
y por el apóstol Juan como el anticristo. Primera de Juan capítulo 4 verso 3, allí ustedes lo pueden leer. También es llamado por Daniel, dice acá, como el cuerno pequeño. Leamos los textos. Daniel capítulo 7, del verso 20, 21 al 25. Asimismo dice acá, acerca de los 10 cuernos que estaban en su cabeza y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros. El verso 21. Y veía yo que este cuerno, dice acá, hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces está refiriendo a los santos, que es la misma iglesia del Señor. Los santos aquí no se refieren a la comunidad judía, como muchos lo quieren hacer ver o decir, o lo interpretan, sino que es directamente a lo que se refiere es a los santos o a la iglesia del Señor. Y los vencía, dice. El verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos, nuevamente reitera otra vez, a los santos del Altísimo, refiriéndose a la iglesia, dice, quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, ¿sí? Que se refiere a un año, tiempo, 2 años, y el medio de un tiempo que se refiere a 6 meses, o sea, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Para poder refutar este argumento de manera simple y sencilla, vamos a dividir los pasajes bíblicos en las siguientes 3 cláusulas. En la primera cláusula analizaremos el punto A. En la segunda cláusula analizaremos el punto B y en la tercera cláusula analizaremos el punto C. De esta manera podremos hacer una refutación clara y contundente de la mala interpretación que hace este falso maestro y profesor de escatología bíblica, entre comillas. Pasemos ahora bien a postear los textos bíblicos para hacer una correcta interpretación de lo que nos menciona las 70 semanas de Daniel 9. Y aquí vamos a dar inicio a lo que es la lectura del capítulo 9, el verso 24. Dice lo siguiente y vamos a leer detalladamente esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin, dice, al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar, dice, la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí, como podemos ver claramente, dice la escritura que 70 semanas están determinadas, ¿sí? Le dice el Señor a través del ángel a Daniel, dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto estaba refiriendo pues a la comunidad judía y a lo que es pues la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar. Entonces aquí hay un punto que hay que analizar, dice, y sellar la visión, ¿sí? Sellar la visión, o sea, darle cumplimiento, y luego dice, y la profecía, ¿sí? Sellar la visión y la profecía, ¿sí? Quiere decir que sellar y tanto lo que es la visión y la profecía. Se está refiriéndose a darle cumplimiento. Y luego dice, y ungir al santo de los santos. Estaba refiriendo al Señor Jesús, el Hijo de Dios, donde ungido precisamente allí, después que fue bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y allí también fue pues declarado por la voz del Padre Celestial, el cual dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. ¿Sí? Primer texto bíblico. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrán
habrá 7 semanas y 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Daniel 9, 25. Segundo texto bíblico. Después de las 62 semanas, dice acá, después, no está indicando de que está en que la vida del Mesías se le quitaría en el marco de las 62 semanas, no. Habla de un adverbio de tiempo donde dice que después, ¿sí? Y después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Ahora dice acá, mas no por sí, ¿eh? Y el pueblo, escuchen bien acá este punto, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra, las devastaciones. Ahora bien, dice acá, tercer texto, vamos a leer y después vamos a analizar. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, dice, y el santuario, y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. Cuarto texto bíblico. Y por otra semana dice acá, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana, dice acá, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Ahora bien, después de haber posteado todos los textos bíblicos sobre las 70 semanas de Daniel 9, daremos inicio al análisis de la primera cláusula. Cláusula A. En el verso 24 y el 25 del capítulo 9 de Daniel nos habla claramente del Mesías príncipe, refiriéndose al mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, sin duda alguna. Tengamos muy en cuenta que esta es la primera cláusula A. Demos lectura al verso 26 para ir desarrollando el análisis en cuestión. Dice así, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí podemos ver que el texto bíblico nos habla del Mesías príncipe, dándole este adjetivo calificativo a nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, el Cristo o el ungido. A este Mesías se le quitaría la vida dentro del marco de la última semana de la profecía de las 70 semanas, las cuales estaban determinadas por Dios para expiar el pecado y traer la justicia perdurable. El Mesías sería el Cordero que quitaría el pecado del mundo, así como lo presentó el profeta Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Recordemos algo muy importante dentro de este análisis bíblico, que nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años, según nos dice el apóstol Lucas. Vamos a leer allí Lucas 3:23. Mire lo que dice acá claramente. Dice, y el mismo Jesús, dice, comenzaba a ser como de 30 años, dice acá, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Este fue más o menos el tiempo o la edad de la cual nuestro Señor comenzó su ministerio, o en el que comenzó su ministerio, ¿sí?, a predicar. Veamos ahora cómo lo presenta Isaías el capítulo 53 al Mesías. Leamos los pasajes bíblicos, ¿sí? Dice, escuchen bien este punto, Isaías 53. Isaías 53, del verso 3, 4, 7, 10 y 11 dice lo siguiente,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice acá el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El verso 10. Con todo eso, el Señor lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Dice acá, cuando hubiere puesto su alma por expiación, o su vida, dice, verá linaje. Notemos la palabra que aquí dice que ese Mesías, ¿sí?, era quien iba a venir a expiar los pecados. Y según allí, dice que él haría un pacto, ya se lo explicaremos ahorita, con muchos, y a la mitad de la semana dice que él haría cesar el sacrificio. Y esto lo hizo, fue en base a su muerte, ¿sí?, y resurrección. Entonces dice acá, cuando hubiere puesto su alma por expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma, dice, verá y será saciado. Y con su conocimiento, dice, justificará mi siervo, hablando del siervo del Señor, justo a muchos, ¿sí? Y él llevará las iniquidades de ellos. Notemos que allí dice que si nosotros damos un paso atrás, vamos a regresar atrás para leer algo muy importante allí. Notemos que dice que habla sobre la expiación de la iniquidad. Y esto se hizo claramente o contundentemente con lo que fue el sacrificio de nuestro Señor. Por eso dice acá, Daniel 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin, dice, al pecado y expiar. Y los textos que estamos leyendo nos hablan precisamente de lo que fue el sacrificio del Mesías para expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces vamos a continuar allí la lectura. Ahora hemos leído Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 53, ¿sí? Ahora, en la carta a los Hebreos capítulo 10, del verso 5 al verso 10, Jesús nos confirma, dice acá, su sacrificio y su obra de redención para dar cumplimiento a lo antes ya mencionado de todas las profecías mesiánicas, ¿sí? Leamos los textos para mayor comprensión de lo que estamos tratando. Veamos lo que dice acá ahora Hebreos de capítulo 10, del verso 5 al 10. Veamos lo que dice acá, ¿sí?, en palabras de nuestro Señor. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿sí?, mas me preparaste cuerpo. ¿Y a quién se le preparó cuerpo? Al Mesías, ¿sí? Precisamente el cuerpo se lo preparó el Padre Celestial. Dice, me preparaste cuerpo. Ahora dice acá, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, refiriéndose a los holocaustos y expiaciones de lo que eran los machos cabríos, los toros y todo esto que se hacían dentro del margen de la ley o marco de la ley. Dice, no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen, dice, según la ley o la Torá. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 5 al 10. Isaías, el capítulo 6, verso 9, allí también nos habla del Mesías con el calificativo príncipe de paz.
Vamos a leer allí Isaías 9:6. Porque niño nos es nacido, dice acá, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y se llamará el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, dice acá. Entonces aquí ya hemos analizado lo que es la cláusula A. ¿Sí? Hemos analizado lo que es la cláusula A, para que ustedes se den cuenta. Ahora, vamos a analizar ahora la cláusula B. Ahora analicemos la cláusula B. En la cláusula B analizaremos el verso 26 de Daniel 9, el cual dice lo siguiente: y después, dice, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, dice acá claramente. En el verso 26 del capítulo 9 de Daniel nos dice que se le quitaría la vida al Mesías. Esto indica sin duda ninguna que era el cumplimiento profético acerca de la muerte del Hijo de Dios. O sea que recordemos que las 70 semanas sumadas dan 490 años. A él se le quitó la vida dentro de ese marco de años, prácticamente casi siglos, en la última semana, ¿sí? En esa última semana, en la cúspide o el clímax de ese tiempo de años, a él se le quitó la vida. Sí, hay que tener en cuenta eso. Entonces dice acá, el cumplimiento profético acerca de la muerte del Hijo de Dios para expiar la iniquidad. Pero al seguir secuencialmente la lectura en el mismo verso 26 nos damos cuenta que allí se habla de un segundo príncipe. Y esto es lo que tenemos que analizar acá. ¿Sí? Se habla de un segundo príncipe. Dice aquí, mas no se le dice Mesías, solamente el calificativo príncipe. ¿Sí? Mas dice, no se le dice Mesías, como lo quiere hacer ver este falso maestro, sino que solamente se le da el calificativo de príncipe que ha de venir. Entonces, este príncipe que dice acá que ha de venir, no se refiere al mismo Mesías. Quiero aclarar esto. ¿Sí? En secuencia, este príncipe primero vino, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, el príncipe de paz. ¿Sí? El príncipe o el Mesías príncipe, hablando de Jesús. Pero posteriormente, ¿sí? Para el cumplimiento de lo que era la destrucción de Jerusalén y el templo, pues iba a venir ya en el año 70 este otro príncipe. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo acá. Este otro príncipe que iba a venir se refería sin duda alguna, ¿sí? Dice sin duda alguna, se enfatizaba al hijo del emperador romano Tito Vespasiano, el cual sitió en el año 70 a Jerusalén y la destruyó junto con el santuario o templo que había en ese entonces con su séquito de soldados. Esta información acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70 está sustentada en el contexto histórico y profético de la misma escritura y es algo que es innegable. Bueno, lo que quiero aclarar algo acá. La profecía de la destrucción de Jerusalén está dentro de lo que es el contexto histórico bíblico, ¿sí? Ahora, ¿de quién lo hizo? Obviamente está sustentado también en la historia, ¿sí? ¿Quién fue el emperador Tito y el hijo de él, quien vino y sitió a Jerusalén en el año 70? Todo esto está documentado dentro del marco histórico o el margen histórico, ¿sí? Entonces vamos a seguir acá la lectura. El Señor en sus palabras fue muy claro cuando dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca.
el Señor hizo gran énfasis corroborando con lo que se mencionó allí en Daniel 9, del verso 24 al 27. ¿Sí? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, verso 34. Aquí hay que tener cuidado con un punto muy importante, quiero aclararlo, pero así en síntesis, que según pues el preterismo ya todo está cumplido, ¿sí? Todo, porque Jesús dijo acá que no pasará esta generación sin que todo eso aconteciera, y refiriéndose inclusive a su venida y muchas otras, todo lo que está escrito, todo lo que se describe dentro del marco profético de Jesús, ahí cuando Él les habla a los apóstoles, entonces ellos dicen que ya todo se cumplió, pero aquí es donde tenemos que hacer un análisis y también hacer distinción de que la profecía o lo dicho por el Señor ha tenido un cumplimiento progresivo, ¿sí? Progresivo, o sea, se ha venido cumpliendo y aún falta mucho por cumplirse, porque aún no ha llegado el momento de la gran tribulación, las señales astronómicas contundentes que nos menciona allí en el verso 29 al 31, eso todavía no ha sucedido, ¿sí? Entonces todo esto tiene que pasar, todo esto va a pasar porque todavía no ha pasado, pero lo que el Señor Jesús está enfatizando aquí era que no pasaría esa generación y la pone, por eso se entiende también que una generación, pues según muchos discrepan en esto, de que una generación es de 100 años, otros de 80, otros de 40, otros de 70, bueno, así, pero si nosotros nos damos de cuenta que dentro del marco de los 70 años fue que sucedió esto, lo que fue la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Por eso el Señor dijo acá, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, pero todo esto no lo podemos globalizar a todo, porque entonces ya sería otro asunto tremendo en el cual nosotros estaríamos encapsulados, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer una salvedad, que no todo, sino que el Señor enfatizó acerca de lo que era la destrucción del templo y de la ciudad. Entonces, esto fue lo que el mismo Señor Jesús le confesó directamente a los judíos de la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora, San Marcos o Marcos capítulo 13, verso 1 y 2 dice lo siguiente, escuchen bien acá, que aquí el mismo Señor está sustentando con sus palabras o corroborando, mejor dicho, con lo que ya se venía profetizando. Entonces dice acá, al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Sí? Jesús le contestó, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Dice acá, todo será destruido. Ahí está claramente el Señor hablando de la destrucción de ese templo de la ciudad y todo lo que había. Ahora bien, leamos los siguientes textos en contexto de lo que estamos desarrollando de la cláusula B. Ahora vamos ya leímos Marco, ahora Mateo, que nos dice, y salió Jesús, dice Mateo 24, verso 1 al 4, y salió Jesús, dice, y salido Jesús, se iba del templo y se llegaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces aquí tenemos que hacer una clara distinción de que los apóstoles, cuando el Señor les dice esto, ¿sí? Que no quedaría piedra sobre piedra, que no sería destruida, surge esta interrogante de parte de ellos, esta inquietud. Y ustedes pueden ver claramente acá cuando dice, dinos, ¿sí? Dice, dinos, le dicen ellos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sí? ¿Cuándo serán estas cosas? Y dentro de lo que ellos preguntan estas cosas, se estaban refiriendo de que cuándo iba a ser esa destrucción.
obviamente que el Señor no les dijo que en el año 70, ¿sí? Él no les dijo eso, sino que simplemente les dijo, ¿sí? Dice ellos, ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ahí hay 3 puntos que ustedes deben de analizar. ¿Cuándo serán, dice, estas cosas? ¿Sí? 1. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Sería el punto 2. Y del fin del siglo. ¿Sí? 3. Se pueden dividir ahí. Entonces, dice, respondiendo a eso les dijo, mirad que nadie os engañe. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo que les empieza a describir proféticamente todo, pues lo que iba a acontecer antes de su venida y del fin del siglo. Ahora dice acá, en Mateo 24, el verso 15, mire lo que les dice a él acá, le da como una señal, ¿sí? Porque no le dice la fecha, sino que les dice es, por tanto, mire este punto, esto es una señal para ellos, que fue para ellos en ese entonces, ¿sí? Para los judíos, y también pues obviamente se entendía que era también para la iglesia, aquellos judíos que se convirtieron al Mesías. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, escuchen bien acá, ¿sí? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, el Señor estaba claro, bien enterado de esto, ¿sí? De la profecía de las 70 semanas, él la tenía bien clara ahí, porque aquí trae a referencia o colación, dice, precisamente acerca de la abominación desoladora, dice, de la que habló el profeta Daniel. ¿Sí? Tenemos que entender que ahí se está cumpliendo. ¿Ves? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, dice, de que habló el profeta Daniel, el que lea, dice, entienda. ¿Ves? Cuando veáis, era una especie de señal para que entendieran que ya había llegado se estaba cumpliendo esa profecía ahí de la destrucción. Dice, este príncipe que se menciona allí en el verso 26 no puede ser el mismo Mesías príncipe del verso 25, ya que este príncipe, dice, vendría a destruir la ciudad y el santuario juntamente. Entonces notémoslo acá, y por ninguna parte cuando el Señor Jesús vino, destruyó a Jerusalén y menos al templo o el santuario en ese entonces. Aquí cometió un grande error este falso maestro, Tito Martínez, cuando él dice que hay solamente dentro de lo que es el marco de lo que se menciona las 70 semanas y del príncipe, del Mesías príncipe, que solamente se habla es de un solo príncipe. Entonces, aquí él, sin darse cuenta, está diciendo que el Mesías vendría, lo uno, a hacer el sacrificio de redención, expiar los pecados, pero también él venía también a destruir a Jerusalén y al santuario, o sea, todo. Pueden creer ustedes la magnitud de esta mala interpretación de este hombre, y ahora aquí he posteado un artículo y lo vamos a leer ahorita a continuación para que ustedes se den cuenta. Sí, ya lo voy a leer. Entonces, no puede ser ese mismo, porque aquí está hablando de que ese príncipe, dice, vendría a destruir a la ciudad y al santuario juntamente, dice. Entonces, por ninguna parte, cuando el Señor Jesús vino, destruyó a Jerusalén y menos al templo o al santuario en ese entonces. Al contrario, cuando él vio allí que estaban los cambistas, aquellos hombres mercaderes allí en el templo, los sacó, dice, hizo una azote de cuerdas y los sacó fuera. ¿Sí? Él no destruyó el templo, ¿sí? Aunque a él le adjudicaron, sí, por la mala interpretación de estos fariseos y escribas, le acusaron de que él había dicho que iba a destruir el templo, pero está hablando del templo de su cuerpo. Entonces, que él lo destruiría y en 3 días lo levantaría. Pero ellos no entendieron, porque está hablando de algo espiritual, en el sentido de lo que era su muerte y resurrección. Ahora, vamos aquí, pero este falso maestro dice en uno de sus artículos escrituralmente, de sus 21 tesis, lo siguiente. Vamos a leer ahora sí aquí el artículo de este falso maestro para que ustedes se den cuenta de algo importante acá de lo que él dice. Escuchen bien lo que él dice, y para que ustedes no digan que quizá yo me estoy inventando. Este es un artículo, una parte del artículo que pegué acá,
Pero si ustedes lo quieren revisar, pues vayan a las 21 tesis de Tito.com, ahí usted encuentra este artículo. Y lo pueden leer para que no digan que yo me estoy inventando esto. Bien, dice acá. En el principal libro profético de la Biblia, el Apocalipsis, dice, no se dice jamás que la bestia hará o confirmará un pacto de 7 años con Israel. ¿Qué enseña entonces Daniel 9:27? Bueno, antes de iniciar aquí o de seguir leyendo voy a aclarar algo. Pues él está refutando lo que es la postura del pretribulacionismo. Obviamente, claro, ahí en ese punto está en lo correcto porque Daniel, las 70 semanas de Daniel no están enseñando acerca del pretribulacionismo en ningún aspecto, de ninguna manera, porque no existe en palabras claras y categóricas de Jesús donde él diga que él iba a venir 7 años antes o que su venida sería en cumplimiento a las 70 semanas de Daniel. Nunca trajo a colación ni él ni los apóstoles después de que pues él subió a los cielos. No existe tales dichos o afirmación que él haya hecho, sino que esto ha sido una mala interpretación también, una errónea interpretación de los pretribulacionistas, ¿sí? de decir que las 70 semanas de Daniel se condicionan con referencia a lo que es el rapto secreto. Pero eso es totalmente un engaño, una mentira total, ¿sí? Eso ya lo hablaré en otro momento, pero yo creo que pues dentro de esta refutación y análisis bíblico, pues ahí ustedes se van a dar cuenta que realmente esta postura del pretribulacionismo, ¿sí? De que la iglesia se va 7 años antes, pues no tiene vida dentro de este marco profético. Vamos a seguir leyendo lo que es este artículo, lo que dice este hombre acá. Dice, ¿qué enseña entonces Daniel 9:27? La respuesta la tenemos leyendo los dos versículos anteriores, el 25 y el 26, que dicen lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará, dice, la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como podemos ver, dice acá, esta impresionante profecía de Daniel predijo la fecha de la venida de Jesús, el Cristo, el Mesías príncipe, cientos de años antes de que sucediera, y además él vino en la fecha establecida por esa profecía, ya que las 70 semanas se refiere a semanas de años. Eso es correcto, 70 años se refiere, 70 semanas eran equivalentes a 490 años, es decir, cada semana representa 7 años, por lo tanto 70 semanas son 490 años. El versículo 25 dice que el Mesías que habría de venir sería el Mesías príncipe, y efectivamente el Mesías Jesús es el príncipe de paz. Sí, el príncipe Jesús es el príncipe de paz, lo dice Isaías 9:6 al 7, eso es correcto ahí. Ahora vamos a leer, si leemos ahora el verso 26, vemos que sigue hablando del mismo Mesías que habría de venir, y aquí es donde tiene el problema, porque aquí ya se desprenden 2 puntos, de habla del Mesías príncipe y de otro Mesías, dice de un príncipe que habría de venir. Y aquí él dice es decir, Jesús, y ahí tiene un grande problema este hombre, ¿sí? La profecía dice, no habla de 2 príncipes, dice él acá. Él niega totalmente eso, y la profecía no habla de 2 príncipes diferentes, sino que solo de uno. Jesús es el Mesías príncipe que habría de venir. Lógico, él tenía que venir, pero aquí habla de otro Mesías. Aquí usted está mal interpretando totalmente la escritura, sacándola fuera de contexto, ¿sí? Aquí claramente usted tiene un error grande de aquí a la luna, en el sentido de la interpretación. Ahora dice acá, el texto no habla de ningún anticristo por ninguna parte. Él también niega ese punto, que también esa cláusula él la omite, pero eso tampoco no es cierto, porque sí habla del desolador, y el desolador se refiere al personaje de la bestia o el anticristo, sin duda ninguna, ¿sí?
Ahí tiene otro problema grande usted también. Sigamos la lectura de su comentario acá. Sigamos la lectura de su comentario. Sin embargo, los falsos maestros pretribulacionistas, es que este es el problema que había. Aclaro un punto. Él, en el afán de refutar a los pretribulacionistas, ¿sí? En gran parte lo hace bien, pero hay muchos errores. Por eso les dije, hay que tener cuidado porque los mentirosos meten verdades y meten mentiras. No meten toda una mentira porque nadie les va a creer, pero tienen que introducir la verdad, introducir la mentira a través de la verdad. O sea, usan parte de la verdad y parte de la mentira, y eso es algo tremendo. Sin embargo, dice, los falsos maestros pretribulacionistas han destrozado el verdadero significado de esta profecía de Daniel y se han inventado un segundo príncipe, dice acá, el del versículo 26, el cual llaman ellos el anticristo. Bueno, yo en mi caso no le aplico ese adjetivo calificativo que ese príncipe sea el anticristo que va a venir durante los 7 años. No, si no se refiere al hijo del emperador Tito Vespasiano. Aquí yo hago una salvedad total de ambos puntos. Tanto usted como los pretribulacionistas están muy errados ahí. ¿Sí? Están muy errados ahí. Entonces dice acá, el cual llaman ellos el anticristo. Sin embargo, Daniel 9, 24 al 27 no habla de dos príncipes. Sí habla de dos príncipes. Dice, por ninguna parte, sino solo de uno, dice acá, el Mesías príncipe Jesús. Él es el príncipe que habría de venir. Él es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. Decir que este príncipe de Daniel 9:26 será un futuro anticristo es una total aberración exegética y una perversión diabólica del texto bíblico, pues el pasaje en ninguna parte dice que este príncipe que habría de venir sería el anticristo. Esa doctrina falsa es un puro invento, una fábula mentirosa. Lógico, es una fábula mentirosa en el aspecto de cómo ellos lo interpretan, porque están diciendo de que ese príncipe es el anticristo, pero ahí tanto usted como ellos están equivocados, muy equivocados, porque ese príncipe no se refiere al anticristo que ha de venir, ¿sí? O al hombre de pecado, sí, no se refiere, es al hijo del emperador Tito Vespasiano en el año 70, ya le expliqué arriba, ¿sí? Entonces, con esto no estoy diciendo ni apoyando a los pretribulacionistas en ningún momento, ¿sí? De que la bestia va a gobernar 7 años, no, eso no lo dice tampoco por ninguna parte. Habla de 42 meses según Daniel 7:25, ahí está, y Apocalipsis capítulo 13, verso 5, habla de 42 meses, el cual es el periodo de tiempo que gobernará la bestia. No habla de 7 años, no habla, eso es una invención posterior, inventada por aquellos que promueven lo que es el pretribulacionismo. Entonces dice acá, ya pues ustedes han visto acá todo lo que él dice, que definitivamente allí solamente se refiere a un solo personaje, y no, ahí está hablando tanto del Mesías príncipe, que es el Señor Jesús, del príncipe que iba a destruir al hijo del emperador Tito Vespasiano, y también del desolador. O sea que hay 3 personajes de este marco profético, y lo cual pues obviamente el sacrificio del Señor fue claro y contundente para expiar los pecados, pero obviamente todo eso en lo otro que es el príncipe que ha de venir, pues tuvo un cumplimiento progresivo, ha tenido un cumplimiento progresivo y lo tendrá hasta el final, porque aún falta el último personaje, que es el desolador, que todavía pues no ha venido, ¿sí? Entonces vemos aquí algo. Aquí podemos ver en esa mala interpretación en parte de este falso maestro llamado Tito Martínez, el cual tiene un seudónimo, el cual es alias Don Bartolo. Bueno, así se conoce también. Este engañador ha venido fomentando escrituralmente en sus 21 tesis que allí en los pasajes bíblicos ya mencionados se habla de un único personaje refiriéndose al Mesías príncipe y no de algún otro. Pero como podemos ver, los textos son muy claros y contundentes, ya que allí se hace una clara distinción de otro príncipe que habría de venir y destruir el santuario y la ciudad, el cual fue el hijo del emperador Tito Vespasiano.
Pasemos ahora a analizar la cláusula C, ¿sí? Para ir concluyendo. En esta cláusula C analizaremos el verso 27 de Daniel 9 para que de esa forma vayamos concluyendo la refutación a los falsos argumentos ya antes mencionados. Dice acá. En el verso 27 dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora bien, si leemos detalladamente, nos habla que después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Note que nos habla del término desolador en dos repetidas ocasiones dentro del marco de este párrafo. La pregunta sería, ¿quién es este desolador? ¿Será que se refería al hijo del emperador Tito Vespasiano o simplemente una alegoría sin sentido del profeta? La respuesta es que no se refería al hijo del emperador Tito Vespasiano, el cual destruyó a Jerusalén y el templo en el año 70, sino que se está hablando de otro personaje que habrá de venir en el futuro, el cual sin duda ninguna es el mismo anticristo o el hijo de perdición, el cual es el mismo personaje de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Cuando el texto dice acerca la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, este pronombre demostrativo en tercera persona del singular nos está dejando bien en claro que se refiere precisamente a este personaje, ¿sí? Entonces dice acá, la retribución a través de los juicios de Dios sobre este personaje. Entonces, Dios va a dar retribución, porque cuando dice que se derrame sobre el desolador lo que está terminado, entonces, sobre este hombre, pues el cual también tiene el calificativo de hombre de pecado, ¿sí? O anticristo o la bestia que gobernará por 42 meses, como ya está escrito dentro del marco profético de Daniel 7:24 y Apocalipsis 13:4, verso 5. Dice, la retribución a este desolador son el juicio inminente que el Señor Jesús le dará en su segunda venida, lo cual será la destrucción eterna en el lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Entonces, voy a postear los siguientes textos para que de esa manera podamos concluir determinantemente con el análisis y la refutación. Tesalonicenses capítulo 2, versos 3, 4, 8 y 9 dice lo siguiente: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice acá, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces dice, será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. Aquel inicuo, el cual vendrá, dice acá, por operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Leamos los textos en secuencia. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, dice acá, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:5, verso 9. Ahora vamos a leer Apocalipsis, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versos 19
al 21 dice lo siguiente: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, dice acá, y con ella también el falso profeta. O sea, la bestia refiriéndose al anticristo, ¿sí? Dice acá, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, dice, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y fuego. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, verso 19 al 21. Esto es lo que será derramado sobre el desolador, lo cual sin duda alguna es el juicio de Dios, el cual es inminente. Bien, entonces, amados hermanos, pues hasta aquí yo creo que está muy claro y es contundente, pues la refutación, y la misma escritura nos habla claramente de qué es lo que está determinado por Dios para derramarse sobre este desolador, pues sencillamente los juicios, el juicio, el castigo que Dios tiene ya determinado para este personaje y todos sus seguidores, ¿sí? Así que bueno, mis hermanos, pues más nada, gracias y paz para todos. Un fuerte abrazo, les habló su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Denle like, compartan las enseñanzas de los demás hermanos para que todos sean edificados en la común fe. Hasta una nueva oportunidad.